La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. Buenos días, tardes, noches, a la hora que nos escuchen. Esto es Organización y Sociedad. Organización y Sociedad es un proyecto de Wicca México. Wicca México es una red de investigadores en ciencias sociales y humanidades que este año pues acaba de cumplir sus primeros 3 años y pues tiene diferentes proyectos. Dentro de estos se encuentran 2 podcasts, uno que es el de Organización y Sociedad y otro donde hablamos de diferentes tesis. Ya tenemos un seminario de poder ya con casi 7 ediciones y un coloquio de género que lleva 2 ediciones. Llevamos varios libros derivados de estos congresos, de estos seminarios y coloquios, un Black, seminarios y colaboraciones. Recientemente también realizamos un proyecto que es Mujeres, Madres y Trabajadoras en la Sociedad, donde hay diversos productos y entre ellos unos videos de divulgación con testimonios de diferentes mujeres. Actualmente hay una convocatoria que es al libro Perspectivas Locales en las Problemáticas Socioterritoriales para que envíen sus propuestas y hay una convocatoria abierta al Congreso Estudio de las Organizaciones que se realizará en el mes de diciembre. Bueno, empecemos con este capítulo, que es el capítulo de la 4ª temporada ya, donde hablaremos de los procesos de investigación en la administración y los estudios organizacionales. Y para esto, en esta ocasión, pues invitamos a la doctora Ruth Selene Ríos Estrada. Muchas gracias por aceptar esta invitación, la doctora Ruth. Muchas gracias a ustedes, Tali. Encantada de estar acá. Ay, muchas gracias. Ya hemos colaborado también en el podcast que ella tiene. Ujú. eh, que es el de Bendita Tesis, ¿no? Que ha dedicado pues la doctora Ruth dentro de muchos otros proyectos que ella tiene ahora en este momento. Ella es egresada de la carrera Administración Industrial en la UPIXA y es maestra en la maestría en Ciencias de perdón, ay, Maestría en ciencias, en metodología de la ciencia. metodología de Y las doctora Vale. ciencias, también Ujú, del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Y ujú. es doctora en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues ella en el ámbito laboral ha colaborado en diferentes empresas de la iniciativa privada como consultora y especialista, además de por más de 10 años en el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica, pues del IPN, donde egresó de la maestría, y ha colaborado también en la Secretaría de Educación Pública, la COFEPRIS y el ISSSTE. Actualmente, pues ella es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco en el Departamento de Producción Económica. Además, está dentro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores como candidata. Ella tiene diferentes líneas de investigación, el poder en las organizaciones, la formación integral de investigadores, la neuroeducación en la cátedra universitaria y los procesos de manufactura 4.0. Además, pues uno de sus últimos emprendimientos es este que ya mencionábamos, el de la bendita tesis. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Ruth por aceptar esta invitación. De verdad, muchas gracias. Eh, Como ya les mencionamos, hemos colaborado también con ella en este podcast de Bendita Tesis, donde pues ella aborda diferentes temáticas sobre los problemas, sobre abordar la investigación y todos estos procesos que hemos vivido, pues todas las personas que nos adentramos a esto y como pues trata como de hacer diferentes invitados para que colaboren con sus experiencias, pero también pues con algunas técnicas, ¿no? Para poder pues ver esto un trabajo mucho más fácil, ¿no? Entonces, pues por eso la invitamos. Y pues nos gustaría sobre todo conversar sobre este tema, ¿no? Y hablar, bueno, relacionado con este último emprendimiento que tienes sobre la bendita tesis, ¿por qué es importante la investigación? ¿Por qué es importante investigar? Gracias, Tali. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera tomarme unos momentos Claro. antes de que iniciemos, porque los quiero felicitar en tu calidad de presidenta del Consejo Directivo de Wicca México, a ti y a Eri como secretario del Consejo Directivo, porque en este pasado 7 de junio cumplieron 3 años, ¿verdad? Yo
pues la verdad es un trabajo inmenso el que han hecho. Nos mandaron un recordatorio de todos los trabajos y realmente es un trabajo que requiere pues mucho compromiso, no solamente, bueno, eh, un compromiso de divulgación, sino creo que también un compromiso personal. Me quedé sorprendida de todo lo que han hecho. Si me permites, esto no estaba preparado, pero pues es una forma de reconocer que han hecho 6 seminarios, 2 coloquios de género, 25 episodios del podcast Organización y Sociedad, 20 episodios Háblame de tu tesis y creo, 2 episodios de Horizontes de un proyecto de investigación, entre otras muchas cosas. Y esto no es fácil. Yo estaba revisando su canal de YouTube y tienen 55 videos, Sí. 55 invitados. Yo en mi canal de YouTube tengo pues apenas 5 y eso me ha costado mucho trabajo. Y yo creo que para ustedes es un trabajo pues de mucho compromiso y muy honesto sobre todo, muy legítimo, porque no están tratando de hacer nada más que de divulgar la ciencia y en ese sentido quiero felicitarlos ampliamente. Ay, muchas gracias, Ruth. Muchas gracias. Y pues esto, como siempre digo, en redes no es como una cantaleta o algo vacío, realmente es el trabajo de todas las personas que están dentro de esta red, también de quienes nos siguen, ¿no? De quienes participan, de quienes nos comparten, de quienes están ahí todo el tiempo. También creo que sí es, pues por eso es una red, ¿no? Todas, incluyendo tú, también has difundido el trabajo, ¿no? En tus diferentes espacios y pues realmente se agradece mucho el seguimiento y de verdad muchas, muchas gracias y también gracias por estar. Sí, sí, al contrario, no es un trabajo fácil. Y bueno, en este podcast en el que tienen su eslogan la organización como expresión mínima de los fenómenos sociales, pues también cabe la posibilidad de hablar desde el plano metodológico, ¿cierto? Así como ustedes lo han hecho siempre. Y entonces, pues mira, yo me he dedicado ya por mucho tiempo al análisis de la investigación científica. Y la pregunta con la que iniciamos es por qué es importante, ¿no? Hacer investigación. Y yo entonces en ese sentido quisiera primero decir, bueno, la investigación es un medio y no es un fin en sí mismo. Digamos que es un medio para explicar la realidad, para transformarla y obtener de ella sus satisfactores vitales, materiales o no materiales. En, en otro, en otro sentido, digamos que el conocimiento científico es una actividad humana que ayudó desde hace mucho tiempo, desde que nosotros como humanidad empezamos a vivir y en este planeta, a, a- a hacer un proceso de reproducción, digamos, de adaptación. El hombre empezó a conocer porque requería sobrevivir en la naturaleza, ¿no? Empezó a hacer sus primeros intentos de conocimiento eh, para tener alimento, casa, vestido y hasta el momento este es el principio básico de por qué importa tener conocimiento en nuestra sociedad, básicamente porque hay una necesidad de supervivencia. Y en ese proceso la investigación científica pues cobra su relevancia. La investigación, como dije hace un momento, es un medio y no un fin en sí mismo. Y la investigación nos ayuda a preservar el conocimiento. Mm, ya más adelante, pues en la investigación científica podríamos pensar que la misma proceso investigativo requiere metodologías, métodos, herramientas y dependerá de lo que se quiera investigar. Entonces, ¿por qué es importante? Porque nos ayuda a encontrar nuevas formas de supervivencia en la vida y sobre todo en el estudio de las organizaciones, ya lo veremos más adelante, nos ayuda a comprender qué es lo que pasa dentro de las organizaciones y por qué deberíamos estudiarlas.
Claro, aquí como mencionábamos al principio, pues la doctora Ruth tiene pues una trayectoria, ¿no? Donde pues digamos, tiene una licenciatura en Administración Industrial, luego se fue a la maestría en investigación, ¿no? Y por eso tiene como este gran bagaje, pero aparte, pues tiene el doctorado en estudios organizacionales, lo que le ha permitido, pues, entrelazar todos estos temas, ¿no? Y bueno, en este sentido, ya lo mencionabas ahorita, ¿quién y para qué se hace investigación en las organizaciones? ¿Por qué realizarla? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario? Bueno, yo antes quisiera hacer una distinción. Em, si bien una unidad de análisis pudiera ser las organizaciones, una unidad de análisis para dos disciplinas, para la administración y para los estudiosos de las organizaciones. Yo quisiera como dejar eso muy claro, porque antes de hablar de organizaciones, tendríamos que pensar en qué estudiamos los que nos dedicamos a hacer investigación de las organizaciones. Y unos han optado por el camino de la administración y otros por el camino de la comprensión de las organizaciones. Claro. Bien, ambos tienen su objeto de estudio muy particular, sus marcos teóricos específicos y sus visiones epistemológicas. Hace algunos días, cuando estaba preparando la información para este episodio, me encontré con un artículo que ya es de algunos años, de la profesora Claudia Liliana Padrón Martínez, que es también profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, y pues que su trabajo me parece muy serio. El título de este artículo se llama El olvido del fundamento y el fin de la ciencia. Y ella se pregunta en este artículo sobre el fundamento y la finalidad, en este caso de la administración. Ujú. Pero yo lo retomaría un poco este pretexto para preguntarnos sobre el fundamento y la finalidad, no solo de la administración, sino del estudio de las organizaciones. Y bueno, nosotros como egresados del programa de estudios organizacionales, pues tenemos muy claro qué es el estudio de las organizaciones, que si quieres ahorita lo discutimos, Claro. pero alguien que intenta estudiar las organizaciones y tiene dos caminos como la administración o los estudios organizacionales, puede encontrarse en con cierta duda, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, yo quisiera primero hablar del objeto de estudio de la administración para después entender el objeto de estudio de los estudios organización. Y bueno, entonces, si hablamos del estudio y de la investigación en administración, podemos entender que la administración tiene un fin muy particular, que es la mejora del desempeño de las organizaciones, ¿cierto? Claro. Es decir, como fin principal y el último, a lo mejor las empresas privadas tienen la intención de generar utilidad Ujú. y en ese sentido sus procesos de investigación son muy claros, ¿no? Son muy claros en términos de mejorar el desempeño, lo decía yo, y la investigación cobra un sentido más práctico, más funcionalista, más del orden de la inmediatez. La administración, pues, tiene su particularidad disciplinaria y es una administración que fundamentalmente es utilizada para la función. No quiere decir que esto sea malo, perverso, pero mm, la administración en tanto disciplina funcionalista, pues entonces acude a procesos de investigación muy sistematizados,
¿no? Donde, por ejemplo, las leyes, las reglas, los mecanismos concretos son directos. No hay un tema de confrontación. Yo pienso en algunas herramientas de la administración, por ejemplo, el enfoque por procesos o la cadena de suministro, Ujú, que ya tiene herramientas muy particulares de cómo hacer investigación en la administración. Claro, parecería que a veces ya son conocimientos y procesos de investigación muy dados, mucho de la receta, ¿no? ujú, Eh, Esto a lo mejor pensando en el fundamento, como dice Claudia Padrón, el fundamento es un fundamento epistemológico muy positivista, ujú. donde a lo mejor la incertidumbre, la complejidad no tiene sentido. El fundamento, si lo pensamos bien, es un fundamento explicativo antes que comprensivo. Ujú, Y nos pasamos en el lado y en el marco epistemológico de las organizaciones, pues todo cambia, ¿no? claro, Las organizaciones y el fenómeno organizacional pues requieren un sentido más de la comprensión. sí, claro. Quisiera hacer así como paréntesis para decir que en la discusión de la teoría del conocimiento hay dos perspectivas, la de la explicación o la del Verstehen, es que es como como que se alude a una palabra germánica, el Verstehen y el Erklären, ¿no? El Ujú, Erklären es la explicación. La administración explica, mientras que en los estudios organizacionales, pues tú lo sabes muy bien, tienden a la comprensión ujú, y a la comprensión de fenómenos altamente complejizados. El fenómeno organizacional, eh, eh, pues no es fácil como de captar, de dirimir. En ciertos momentos nos cuesta mucho trabajo desde la investigación saber qué es un fenómeno organizacional. Bueno, ¿por qué? Porque tiene un alto, como lo he dicho, un alto nivel de complejización. Por ejemplo, si pensamos en el poder, ¿no? sí, Es un objeto de estudio, una orientación súper complejizada que no intenta ni siquiera pensar en una resolución del poder, sino solamente en la explicar. comprensión del fenómeno y a partir de él ciertas orientaciones de transformación de las organizaciones. Entonces, en ese sentido, en los procesos de investigación, en la administración y en las organizaciones, pues pueden resultar de orden diferente, de naturaleza diferente. Ambos válidos, ambos oportunos, pero que sí tienen miradas epistemológicas que en cierto momento pueden confrontarse. Organización y sociedad. Que mencionas es muy interesante porque tú tienes, como lo mencionaba, pues tienes como todo este bagaje, ¿no? Tienes como este conocimiento del proceso investigativo y has tenido la oportunidad de verlo desde el punto de vista de la administración, ¿no? De la administración más pura y dura, aparte de todo, porque creo que en el Politécnico existe como ese acercamiento muy funcional, ¿no? Y el otro Sí, lado, el de los estudios organizacionales, ¿no? Y comprender que, pues, si bien, que creo que nos hace entender como las diferentes dimensiones desde las que puedes entender algo, ¿no? Y entonces aquí planteas, claro, como es otra, son dos formas diferentes de analizarlo, ¿no? De investigarlo, de entrar a ese proceso investigativo. Entonces, aquí un poco, digamos, como parte de este análisis, ¿qué diferencias, o más bien, qué diferencias y semejanzas has encontrado en estos dos, ¿no? Como entendiendo que se podría llegar a pensar que cuando analizas algo, ¿no? Y sobre todo porque el estudio de las organizaciones a veces también entra mucho el análisis de las empresas, ¿no? Entonces,
Hay, ¿qué semejanzas y diferencias encontrarías entre estos dos procesos desde abordar un proceso investigativo desde la administración y desde hacerlo desde los estudios organizacionales? Sí, bueno, yo diría que, bueno, uno cuando empieza su vida en un estudio de una disciplina, encuentra mucho sentido desde la administración, ¿no? O sea, vas a empezar, desde la administración uno va empezando a encontrar ciertas lógicas. Claro, el discurso del desempeño, el discurso de la producción, el discurso de la ganancia, pero no sé si a ti te pasó que cuando empiezas a estudiar la organización, entonces ya empiezas como a alejarte de esa visión muy limitada, yo diría así. La administración ha encontrado sus limitaciones en los estudios organizacionales, Ujú, porque no comprende otros fenómenos. Entonces, digamos, yo no niego, a mí me pareció que estudiar la administración fue un gran atino porque sé de técnicas, sé de enfoques muy precisos de cómo hacer práctica a la ciencia, digamos, en este sentido de transformar la realidad. Me habilité de las herramientas administrativas, pero esta limitación también encontró su sentido. Déjame decirte algo, compartirte una experiencia. Yo soy, no sé si tú estudiaste alguna especialidad en la administración, yo soy especialista en productividad y calidad. ujú, Entonces, mis discursos siempre eran sobre la calidad en términos de mejorar el producto, mejorar la ganancia, como un discurso muy cuadrado. Pero ujú, siempre había algo atrás de ello que me decía, a ver, algo no hace sentido. La productividad del ser humano tampoco se puede medir con los indicadores de desempeño, por ejemplo, ¿no? ujú, Cómo los humanos encuentran tensiones dentro de los discursos de la calidad, cómo la calidad también es un engaño en cierto momento para hacer que las empresas sean más productivas. Cuando yo me encuentro con el enfoque de los estudios organizacionales, para mí fue como abrir otro ojo. ujú, Es como, como algún profesor de los del núcleo del programa de estudios organizacionales, decía, somos un poco ciegos, un administrador tuerto que solo entiende al administrador, digo, la administración, o un estudiante de las organizaciones que solo entienda las organizaciones. Pero cuando uno empieza a hacer como esta vinculación de administración en términos de explicación, pero también del estudio de las organizaciones en términos de organización, me parece que el conocimiento se potencializa muchísimo. No solamente nos quedamos con una disciplina, sino que empezamos a ser menos tuertos, menos ciegos, para encontrar otras formas de explicación de la realidad. Organización y sociedad. Sí, sí, sí tiene como esa ventaja. Digo, yo también soy administrador industrial de base. Entonces, creo que yo también, por ejemplo, yo más bien me fui a la parte como teórica, pero aún así, o sea, bueno, ya en mi programa era como la parte teórica, pero muy, pues muy funcionalista, ¿no? Como la teoría para entender a la administración, pero para que el desempeño y para alcanzar los objetivos y para ser como muy puntuales, ¿no? Y aún así, yo en ese momento me hacía muchas preguntas, como de, bueno, pero es que igual que tú dices, ¿no? Yo no entendía, como aquí hay algo que no me ensambla, ¿no? Que como que hay más allá, ¿no? No todo puede ser esto. No todo solamente puede ser como funcional y a los objetivos y hay cosas que todavía no puedes medir, ¿no? No puedes medir el comportamiento, a ciertos comportamientos de las personas, son, pueden ser más cualitativos, ¿no? Empezaba como a tratar de entender también el método cualitativo. Entonces me costaba un poco de trabajo.
Y eso creo que eso es como ahí es donde uno puede explicar un poco estas diferencias y semejanzas de hacer estos dos tipos de investigación, ¿no? Y que te ayudan mucho a tener una comprensión mucho más integral de lo que sucede, que estoy muy de acuerdo con lo que tú mencionas, ¿no? Mm, ahora, dentro de todos estos procesos que tú has visto, ¿no? De investigación, que aparte tú has abordado esto dentro de Bendita Tesis, como de todo el proceso de investigación, em, ¿qué te has encontrado dentro de estos procesos? ¿Qué crees que faltaría hacer para incentivarlos mejor de los dos, bueno, tanto de la administración como de los estudios organizacionales? Pero no solo en las universidades, sino las empresas y en general, en cualquier tipo de organización. Bueno, yo quizá primero empezaría por decir que eh, hay que diferenciar los procesos de investigación. La fuente de conocimiento de la administración es la empresa en tanto desempeño y utilidad, y en la organización el fenómeno puede ser multivariado, complejo, lleno de incertidumbre, pero también hay que tener claro cuál es, qué es lo que se intenta investigar en las organizaciones. Para eso, bueno, tenemos nosotros ciertas líneas de acción, ¿no? La vida simbólica, el poder, ¿no? Pero tenerlo muy claro. Esto, aunque parezca trivial, a veces no lo es. Es decir, a veces una disciplina como la administración, que tiene muy claro su objeto de estudio, en los estudios organizacionales a veces me parecería que se dirime, ¿no? Ujú, Que no es tan tangible. Yo diría que entonces hay que tener claro que estamos entendiendo en una disciplina bajo sus marcos epistemológicos, teóricos y metodológicos, y que del otro cuerpo de conocimientos y de saberes, como los estudios organizacionales, cuáles son sus perspectivas epistemológicas, teóricas y metodológicas. Si quizá uno tiene claro estas dos dimensiones de la administración y los estudios organizacionales, creo que el proceso de investigación podría resultar más fácil. Lo llevo al terreno de la tesis, no sé si tú lo sufriste, lo viviste, pero cuando uno quiere problematizar el fenómeno organizacional es muy difícil, porque en la administración ya está dado, ¿no? Ya está dado por la producción, los recursos humanos, la mercadotecnia. Sin embargo, acá no hay de dónde agarrarse, claro. ¿no? ¿Por dónde le entro? Digamos, entonces lo que yo creería que tiene mucho sentido y a mí siempre me hizo mucho sentido pensar que no necesitaba dar una solución, no necesitaba, digamos, como pensar como administradora, sino pensar desde un enfoque sociológico, un enfoque desde, insisto, desde la comprensión. Que al final ambas disciplinas pueden ser complementarias y eso nos potencializa muchísimo en torno a lo que creemos que la realidad, cómo la realidad de las organizaciones se comporta. Mm, los retos son muchísimos, digamos. Hay que dedicarse mucho a comprender qué es el fenómeno organizacional. Por eso creo que es muy atinado tu podcast, porque nos abre la mirada hacia diferentes temas y cómo estos temas se empiezan a hacer muy complejos, ¿no? No tienen una respuesta muy inmediata. Claro. Entonces, digamos, los retos serían quizá desde entender el fenómeno organizacional. Y otro que yo no sé si tú has escuchado es que a veces se tacha a los estudios organizacionales como procesos investigativos que no transforman, que solo comprenden.
Sí, sí, lo he Y escuchado. entonces, ¿dónde está la acción? Ujú. ¿Dónde está la transformación del conocimiento? Y bueno, pues hay una tercera perspectiva que a lo mejor es la de la intervención. Comprendo para explicar y para transformar. Claro. No solamente explico cómo lo hace la administración, no solo comprendo cómo lo hacen los estudios organizacionales, también transformo como lo dicta ahora Intervención. este nuevo conocimiento. Incluso hay un doctorado en intervención, Claro. que me parece que ahí la triada se, se materializa y se compone de estos tres elementos que son lo suficientemente potentes para mejorar a las organizaciones desde una integralidad más amplia. Claro. Aquí, esto que mencionas sobre el tema de la intervención también es como yo creo que incluso como la unión, ¿no? Como es esa Ujú, que hace entre la parte de la administración y de los estudios organizacionales, incluso a nivel investigativo, porque necesitas de un proceso de investigación para entrar a un proceso de intervención, porque no puedes entrar a un proceso de intervención sin haber realizado un proceso investigativo. Y que también es muy importante como tenerlo ahí al tanto, en la vista, ¿no? Como para quienes se acercan a tanto al análisis de las organizaciones como quienes empiezan en la parte de la administración. Y bueno, también a esto me llegaba esta pregunta de, bueno, tú, ¿qué consideras o qué le dirías a las personas o que empiezan a acercarse a la investigación de estos dos campos e incluso de la intervención que desde tu experiencia, ¿no? Como qué les recomendarías en principio? bueno, yo no quisiera como orientarme tanto al campo de la intervención, porque, bueno, es todavía algo que se está gestando, se está materializando, pero yo lo que no solamente diría para los que estamos interesados en hacer ciencia en administración o en estudios organizacionales o en intervención, sería reconsiderar el valor de la investigación. Em, que a mí me parece que cada vez estamos más alejados de los procesos de investigación. Estaba escuchando un capítulo tuyo Ujú. de con Lorena, que ella habla de un término que me llamó mucho la atención, que dice que eh, bueno, voy a recuperarlo como lo que entendí, que hay una extracción de datos. No sé si tú lo recuerdas cuando ella dice, a veces hacer ciencia digital o transmitir conocimiento desde lo digital se ha criticado mucho porque hay una extracción de datos. Y a mí me parece que eso está pasando también en la formación, en la investigación. Extraemos datos, pero sin una conciencia de lo que significa. Digamos, no estamos como recuperando la idea de hacer conocimiento, ¿no? Como Ujú. empezamos este podcast, como hacer conocimiento para sobrevivir y transformar. Yo me dedico mucho tiempo a ver a veces los memes en torno a las tesis y dicen, ¿cuál es la materia que es la más aburrida? Donde te duermes, ¿no? Es Metodología. metodología de la investigación. Entonces, ¿por qué nos hemos desapartado, nos hemos desenamorado de la investigación? Bueno, ahí hay una gran explicación, pero yo lo que en principio diría es que la investigación nos permite encontrar nuevos horizontes de conocimiento, nos permite tener un pensamiento crítico, cuestionarnos la realidad. Claro. Ahora en esta extracción de datos, si no lo malentiendo, entonces tú buscas cualquier cosa. ¿No? Y el Internet, las redes, el TikTok, te dan la respuesta.
Entonces, ¿por qué no encontrar nuestras propias respuestas? ¿A dónde hemos dejado la investigación como posibilidad de entender los fenómenos que nos suceden? Eh, en mi práctica como profesora de metodología de la investigación, ahora veo que es muy difícil que los estudiantes se cuestionen la realidad. Es una realidad quizá ya dada, ¿no? Ujú, Toda la información la tenemos en la inmediatez, ujú. pero no se filtra por el pensamiento crítico. Y eso me preocupa muchísimo, no solamente para la administración o los estudios organizacionales, sino también para entender nuestra vida, cómo estamos entendiendo lo que nos hace sentido o no nos hace sentido en esta realidad, cómo los fenómenos ahora de la realidad son tan complejos, tan urgentes, requieren muchas explicaciones y a veces lo disminuimos a una búsqueda de Internet. Claro, Eso por un lado, pero bueno, también nos requiere un desafío mayor también pensar ahora en la IA, ¿no? La inteligencia artificial que ya nos empieza a dar respuestas de realidades humanas. claro. Entonces, bueno, no sé, yo sintetizaría diciendo que el proceso de la investigación es un proceso humano, pero que también nos mete en una dinámica de la lectura, la escritura, el pensamiento, la reflexión, que nos hace humanos, porque entonces quizá lo que seguiría es preguntarle a la máquina, pero la máquina no siente, no vive, no se confronta con las tensiones que hay en la realidad, ¿no? Entonces, el ser humano, en términos de conocimiento, es el que le tiene que dar respuesta a su propia realidad. Bueno, no sé si respondí a lo que me Sí, preguntaste. claro, y de hecho creo que va mucho pues como una forma de cerrar, digamos, este capítulo, porque nos ayuda a entender mucho, bueno, ¿por qué investigar, no? Pues porque es necesario hacer este cuestionamiento sobre todo lo que nos dan por hecho, ¿no? Y la administración y los estudios organizacionales tampoco son como algo que no se debería en algún punto darse por hecho. Al fin y al cabo es un fenómeno en el que existen personas y siempre va a ser muy cambiante, ¿no? Siempre Ujú. los contextos van a ser muy diferentes y cuestionarnos sobre lo que sucede al respecto es muy necesario, porque incluso hay, digamos, hay personas, ¿no? Que a veces ven a la administración como algo que no debería de investigarse, ¿no? Cuando yo creo que sí tendría que existir ese proceso y luego también en el estudio de las organizaciones, pues más, ¿no? Porque estamos todo el tiempo con este contexto cambiante, ¿no? Es importante hacernos preguntas todo el tiempo, ¿no? Y como lo mencionas, pues eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Como a estarnos preguntando todo el tiempo por qué pasa eso, ¿no? ¿Por qué sucede esta información? ¿Por qué? Y yo creo que incluso a pesar de que ya existe toda esta información, es necesario que las personas sigan aprendiendo cada vez más, ¿no? Como ya hay más información y cada vez hay más información y está más a la mano, las personas tienen que aprender a saber qué hacer con toda esa información. Y ese es una tarea que no te va a hacer una máquina, ¿no? Porque tú tienes que saber qué hacer, o sea, no sé, pensemos en un tema del poder, ¿no? Lo meto y me va a decir, el poder es la, ¿no? Ah, claro, pero ¿cómo puedo hacer establecer esa relación con lo que está pasando en cierta realidad y cómo puedo analizarlo, interpretarlo, comprenderlo, visualizarlo, ¿no? Y creo que eso es muy importante y necesario de seguir observándolo. Y como lo mencionas también, en cualquier, en cualquier área, ¿no? Investigar es necesario, ¿no? Porque nos hace humanos, sobre todo. Creo que eso es algo que está muy, muy interesante. Exacto. Y yo diría, quizá para finalizar, pues nos devuelve la inquietud que teníamos de niños por la realidad, porque sale agua de la llave, porque el sol sale, ¿no? Porque me da sed. Entonces, a veces pienso que ya hemos eh, obviado las preguntas básicas de la vida. Y la investigación no es otra cosa más que responderte
las preguntas filosóficas de la vida, ¿no? Ya sea en las organizaciones o en la administración o en cualquier disciplina. Por eso creo que la investigación es un proceso humano que debe fomentarse en todas las carreras. Es un conocimiento transversal que además nos hace humanos y nos, y además de hacernos humanos, nos hace conscientes de lo que vemos y sentimos y en ese sentido transformamos para nuestro bienestar social, ¿no? Claro. Pues sí, justo nos quedamos con esto que mencionas al último, ¿no? Que la investigación es necesaria, que nos hace humanos. Y pues invitarles a todas las personas que nos escuchan a seguir haciéndose preguntas, a cuestionarse y abordar estos procesos investigativos, no solo en la administración o los estudios organizacionales, sino desde diferentes aristas. Y pues les invitamos también a que pasen a Bendita Tesis a ver los capítulos que Ruth tiene guardados que hay en su canal de Ujú. YouTube, que son muy, muy interesantes también para apoyarles en estos procesos de investigación. Entonces, muchas, muchas gracias, Ruth, por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Nuevamente felicidades, encantada de estar aquí y pues que sean 3 años más, 3, 6, 10, los que sean. Claro, muchas, muchas gracias. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.